Vamos a abrir la escritura antes de orar en el capítulo 10 de Josué. Y vamos a leer esta parte de la Biblia, capítulo 10, versículo 12, y dice así. Esto es algo interesante. Estamos hablando de una batalla de Dios. En el versículo 14 específicamente, dice que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo, y dijo: en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ahora en el verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Habiendo atendido, no hubo día como aquel, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué interesante. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pelee nuestras batallas. Padre que estás en el cielo, levantamos, Señor, nuestro corazón, nuestra voz, nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, para que hagas de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu gracia y misericordia, Señor. Pelea las batallas, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, derrama bendiciones, Señor, en este día, hasta que sean abundantes y generosas, Señor, y que tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano. Vamos a ver que en este pasaje que estamos leyendo, nos vamos a referir a una batalla muy interesante, una batalla especial. Pudiéramos decir una batalla que no tiene paralelos. E incluso dicen que hasta las computadoras modernas han detectado ese día, el día de Dios, el día en que Dios intervino en esta ocasión. Y esa batalla era una batalla fuerte. Dios había dejado que el amorreo enfrentara a Israel, y aquella batalla que se iba a efectuar de parte de Dios, la estaban peleando en Israel. Hombres. Se había preparado el ejército de Israel, se había capacitado en habilidades, habían entrenado, se habían preparado ese ejército de Israel, ya listo, desplegado para la batalla, pero había sido la lucha tan grande por parte del ser humano que se había llevado todo el día. Y como la escritura narra que era batalla de Dios y no del hombre, pero participaba pues el hombre, esta es una revelación de una dualidad que debemos entender desde el Evangelio de Dios, la participación del hombre en lo que podemos decir en las batallas de Dios, en el poder de Dios. Si no, pues no podríamos entender. Y esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra y hacerse hombre.
tener parte humana, cuerpo humano, y también sin dejar de ser Dios. Es una dualidad increíble y difícil de explicar. Es el misterio de la encarnación de la que ya hemos platicado, de la que hemos predicado. Es el misterio en el que Dios se presenta a desarrollar un plan de amor extraordinario, pero por medio de un cuerpo humano. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Se le llama Hijo del Hombre. Limitado voluntariamente, trabajaba, se cansaba, tenía que descansar, tenía que comer, y todo eso hace pensar, ¿cómo es posible semejante cosa? Igual en la batalla de Josué. Esa batalla era una batalla de Dios, ya lo leímos, verso 14. Mira, porque Jehová peleaba. A veces es difícil distinguir cuando Dios está haciendo y cuando el hombre está haciendo. En otro momento, Dios había ordenado que se enfrentaran a los amalecitas y prepararon gente, escogieron valientes, gente se preparó para estas batallas, las batallas de Israel, y se requerían habilidades humanas, preparación humana. Se prepararon como para que dependieran en la batalla de su habilidad. Pero, al mismo tiempo, Dios manda que suba Moisés a levantar las manos en el monte, y al alzar las manos, la victoria de Israel prevalecía. Los ejércitos capitaneados por Josué en el valle derrotaban al enemigo. Y cuando Moisés bajaba las manos, los enemigos vencían a los ejércitos de Josué. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces la habilidad y la exigencia de esta selección de soldados, si la victoria dependía de las manos de Moisés? Pero miren, vamos a ver estas dos cosas. Hay personas que no creen en hacer uso de los medios naturales por la intervención divina, y por supuesto que Dios podría hacerlo todo. Pero ¿por qué entonces, si en los planes de Dios no está la habilidad y la preparación humana, por qué manda ejércitos humanos a luchar? Es complicado, es difícil explicarlo, pero para mí está claro que Dios combina el plano celestial con el plano natural. Tenemos que hacer uso de ambos ambientes, de ambas esferas. Dios podía hacer que David y Sansón, sin las piedras de David, pudiera ser vencido el filisteo. Pero en otras ocasiones, Dios hizo que sus hombres se hicieran de una quijada de burro para vencer ejércitos enemigos. En otras ocasiones, incluso con una quijada de buey. En otros eventos, quebrando pilares de un templo. O sea que los medios no son limitantes. Dios manda tomar ciudades, Canaán, haciendo emboscadas, ordenando que se hicieran emboscadas, usando estrategias, pero al mismo tiempo usando lo sobrenatural. Nuestro Señor caminaba sobre el agua, suspendía las leyes de la gravedad, de la gravitación, y caminaba sobre el agua. Pero no lo hacía siempre. Había veces en que Jesús decía, Pedro, consigue una barca, préstame tu barca, necesitamos ir mar adentro. Y Pedro hubiera dicho, Señor, pues tú puedes caminar, ¿para qué quieres mi barca? Porque Jesús combinaba lo natural con lo sobrenatural. Mira qué maravilloso es. No descarta lo sobrenatural, no descarta el lodo en los ojos del ciego, aunque podía solamente tocar sus ojos y sanarlo.
pero nos quiere dar participación a nosotros en estas batallas, en estas victorias. La batalla de Josué ahora se hacía difícil, arreciaba. Los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, estaban siendo derrotados por los ejércitos de Josué. Pero resulta que el sol se ponía ya. Estaba terminándose la luz natural y el enemigo aún no había sido derrotado del todo. Y le nace un deseo a Josué de prolongar el día. Miren, qué tremendo, qué ocurrencia. Prolongar el día, porque esa es una idea increíble, descabellada, mucho pedir, pero ese es el sentir en el corazón de Josué. Él tenía la necesidad de vencer totalmente al enemigo y la luz del día le estaba haciendo mucha falta. La noche les hubiera impedido lograr la victoria. El enemigo se hubiera recuperado y hubiera sido la batalla más difícil para Josué. Entonces, Josué, sin ponerse a pensar en las imposibilidades, solo sabiendo que era batalla de Dios, ahí está el detalle. No eran intereses de Josué. No eran los planes del hombre, no eran los planes de Josué. Josué no se hubiera involucrado en esto si hubiera sido solamente asunto de hombres. Josué no buscaba ser el importante, el protagonista. Josué fue tomado de parte de Dios y puesto delante de los ejércitos para cumplir un plan de Dios. Y ahora los planes de Josué se vuelven los mismos planes de Dios. Y esa es la razón por la que, hermano, nosotros tenemos que examinar nuestros caminos y ver si nuestros planes coinciden con los planes divinos de nuestro Padre Celestial. Porque si no, podríamos quedarnos a la mitad de todo evento, de todo plan, de toda meta. Esto no es nada más de estar exigiendo y gritándole a Dios, demandándole un milagro, pidiéndole que se haga nuestra voluntad. No, hermano, ahí no se equivoque, por favor. Hay que hablar de la fe verdadera, de la fe auténtica. Digamos que la condición para los grandes eventos, para las grandes hazañas, para los milagros, es que el plan de Dios sea prioridad. Sea lo que nos desespere no poderlo cumplir. Que sea la honra y la gloria únicamente para Dios y no para nosotros. Josué, al ver que la batalla en el esfuerzo extraordinario de los ejércitos estaba casi ganada, pero se estaba siendo presente la ausencia de la luz, y esto significa pues que la mano que mueve la mano, el momento que mueve la mano de Dios es la fe. Porque a José le hubiera bastado saber que Dios estaba ahí y que la victoria estaba garantizada, pero no fue así. A José lo tuvieron que mover, lo tuvieron que inspirar, lo tuvieron que levantar, lo tuvieron que empujar. Y Josué tuvo que darse cuenta de la necesidad de la manifestación, de la intervención, de la fe, en este caso de Josué, y la voz de autoridad del Señor. Porque si no, podemos gritarle al sol y a la luna y nos quedamos en la luna. No es nada más de pararse y reclamar un milagro. No es nada más de gritarle al Señor, ahora hágase tal cosa y se va a hacer. No, hermano, no se equivoque. Hay alardes de fe y hay fe verdadera. Diríamos que la condición para los grandes o las grandes hazañas de Dios es que el plan de Dios sea prioridad, sea prioritario, sea lo que nos desespere no poderlo cumplir, que sea la honra y la gloria para Dios y no para nosotros.
Josué, al ver que la batalla, en el esfuerzo extraordinario de los ejércitos, estaba casi ganada, pero la noche se interponía entre la victoria, quiere decir que la mano que mueve al Señor es la mano de la fe. ¿Por qué cree que despertaron a Jesús aquella vez en la barca? ¿Por qué no les bastó con saber que Jesús estaba ahí con ellos y que no se hundirían con nada? ¿Por qué lo tuvieron que despertar? ¿Por qué lo movieron, hermano? Y Jesús diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertan? Señor, ¿no miras la tormenta y que nos estamos ahogando, Señor? ¿No te has dado cuenta que el agua se ha metido a la barca? Eso quiere decir, mi querido hermano, que se necesitaba la voz de autoridad del Señor. Las olas entraban por todos lados, no respetaban ni siquiera que el Señor estaba en la barca, como Satanás, que no respetaba que el Señor estaba ahí en ayuno en el desierto, y lo reta, le habla insolentemente, con la palabra en la mano o en la boca, y el Señor tuvo que tomar autoridad. Tuvo que decirle, Satanás, escrito está. Autoridad en la palabra. Tuvo que haber un Cristo que se pare en la barca y detenga la tormenta. Tuvo que haber habido un Josué que prolongara la luz. ¿Dónde están los Josués que en sus apuros o en sus problemas echan mano de la luz sobrenatural? ¿Dónde están los varones de Dios, las mujeres de Dios, los hombres y mujeres de fe que entren en tratos con Dios para que lo sobrenatural corone las grandes batallas, que son las mismas batallas de Dios? Ese día, hermano, fue descubierto el enemigo con la luz sobrenatural, luz extra. Pusieron a trabajar al sol horas extras. Y la luz, que ya no correspondía a lo natural, a las normas, alumbró los escondrijos de los enemigos y fueron sacados. Eso es algo así como la ministración, que si no es con luz sobrenatural, todo se esconde, ¿verdad? Puede llegar alguien al ministro y decirle, no hay problema. Se esconden todos los reyes, se esconden en las cuevas y como no hay luz sobrenatural, la batalla no se gana. Y aquí Josué triunfó porque dice en el verso 22, así que la luz se prolongó. Entonces dice Josué, abran la entrada de la cueva, porque allí se habían escondido 5 reyes enemigos. 5. Se habían escondido en esa cueva. Y la batalla arreciaba, y como no se podían ocupar de los reyes, solo les pusieron una piedra a la cueva y los dejaron encerrados, vivos. Hay mucha gente que en vez de tener las victorias completas contra los enemigos, contra las áreas, los reyes que están adentro oponiéndose a Dios, solo le ponen una piedra y siguen peleando las batallas. Pero Josué dice, no, ahora regresen, hay que abrir la cueva, hay que abrir los secretos, hay que abrir lo reservado, hay que sacar las áreas de reyes que se oponen, hay que vencerlos, porque para eso Dios da la sobrenaturalidad. Usted sabe que esta batalla es una figura, cómo vencer a los enemigos, cómo vencer las áreas enemigas en Canaán, cómo echar a los opositores de Dios de dentro de nosotros, de carne, espíritus inmundos, deseos que se oponen al cumplimiento de las normas de vida, de los mandatos de Dios. Esos 5 reyes representan 5 áreas y los sacan, los dominan primero y miren cómo dice.
poned vuestros pies, versículo 24. Esto está un poquito raro, pero dice, poned vuestros pies sobre los cuellos de los reyes. Eran reyes enemigos. Eran los que representaban las áreas reservadas contra Dios en Canaán. Entonces, quiere decir que hay que tomar victoria sobre esos reyes, sobre esas fortalezas, esos enemigos. Dominarlos, quitarlos. Y cuando fueron quitados y dominados esos reyes, dice el versículo 42 del capítulo 10, todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Hermano, yo quiero dejar la figura completa. Este asunto de tomar posesión del Espíritu de Dios en nuestro ser, este asunto de que Canaán sea poseído por nosotros, la vida abundante, tener vida nueva, vida realmente de regocijo y de victoria, este es asunto del Espíritu. Esto no es un asunto de una voluntad humana. Esto no es cuestión de que tu fuerza de voluntad va a hacer que domines esto y aquello. No es cuestión de estar tomando por nuestra propia fuerza todas las ciudades de Israel, de Canaán. Fueron tomadas peleando Dios, planificando, y Josué representa al Espíritu Santo que da la posesión de Canaán. Moisés representaba la ley, allá se quedó en el desierto, atrás, en el monte, y ahora le entrega a Josué para que la posesión adquirida sea ahora nuestra. Así que Cristo Jesús, representado en la figura de Moisés, muere para que se quede el otro, el que va a dar la posesión adquirida, es decir, es Josué, el Espíritu Santo, de tal manera que el Josué de hoy es el Espíritu Santo que se quedó en la tierra para alcanzar la posesión. Hermano, nadie que no se rinda al Espíritu Santo va a tener vida abundante. ¿Cómo hago, hermano, para ser victorioso? Dirán. ¿Qué habilidad lo puede hacer a usted victorioso? ¿Cómo hago, hermano, para tener realmente esos ríos de agua viva? ¿Cómo hago para tener avivamiento en mi iglesia? ¿Cómo hago para que toda la gente esté contenta en mi congregación? No es de estar copiando cantos, traer copias de prédicas, imitar otros ministerios. No, es rindiéndonos al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a hacer que la luz, si no hay, se prolongue. Y va a hacer que los reyes enemigos podamos ponerle los pies en los cuellos. Por eso dice el Señor a la iglesia, pronto pondré debajo de vuestros pies a Satanás. Aleluya. Pero tiene que haber fe para lo sobrenatural. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. A ver. ¿Qué hubiera pasado si la sobrenaturalidad no la toma Josué en esa batalla? ¿Qué hubiera pasado si en otras batallas 7 vueltas a Jericó? ¿Cómo va a ser posible? Mejor agarramos a martillazos las murallas en lugar de estar dando vueltas ahí. Pero fueron las vueltas. ¿Cómo va a ser posible? Dijo Naamán, el leproso. ¿Cómo va a ser posible que esa agua del Jordán? Y peor cuando la vio, el agua del Jordán, que es sucia. Naamán se asustó. Usted se imagina que es un río limpio y cristalino, pero ahí nadie ni bañarse quiere. Imagínese Naamán. Naamán tenía con su lepra ese reto, cómo meterse a esas aguas.
Se acordó Naamán de esas aguas de su tierra, en Siria. ¿Acaso no hay aguas más limpias en Siria que en Jordán? Los planes de Dios no los entendemos, pero si no hay fe, ¿cómo va a ser posible? Podía haber dicho Josué, que me está poniendo aquí en el corazón, que prolongue la luz del sol. Si el sol está tan lejos, ¿cómo me va a oír? ¿Cómo va a ser posible que me obedezca al decirle detente, sol? Pero él sentía que debía hacerlo, y lo hizo. Y dice literalmente, no estamos agregando nada, literalmente, habiendo atendido Jehová de un hombre. Así que, hermanos, participemos armoniosamente y de forma obediente en cada una de las batallas de Dios. Tenemos la victoria garantizada absolutamente en Él.